si ustedes lo pueden ver. Pueden ver entonces ahorita ya el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hablamos de la diapositiva 15, estamos hablando... Ay, ¿por qué lo dejaron tan rayado esto? No les digo. De repente Sí, de hecho que yo descargué también así está. Sí, es que creo que le di guardar a los rayones que voy haciendo y ya se quedaron rayados. Ni modo, ya se los pasé con apuntes. Bueno, la diapositiva 15, perdón, Rocío y todos los demás, se refiere a los procesos que tienen que ver con la administración de recursos humanos. El primero de ellos es la integración de personas a tu empresa. Y para eso se hace reclutamientos en selección y planeación. Una vez que las personas ingresan al puesto, pues vienen los procesos de organización, de retención, de desarrollo y de auditoría. Todo eso es lo que conforma las funciones de los recursos humanos dentro de la empresa. Si ustedes van a la diapositiva 17, lo mismo está expresado con preguntas, ¿no? Es decir, estos procesos son quién trabajará contigo, qué hará, cómo lo vas a retener en el puesto, cómo lo vas a desarrollar y cómo saber si en realidad la persona está dando resultados o no. Esas son las preguntas que te vas a hacer de cada trabajador como persona colaboradora o encargada de un departamento de recursos humanos. No sé, ¿dudas con eso? Aquí en el chat, esperemos aquí en el chat nos alcance a contestar Rocío al respecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Dice, a ver. En la diapositiva 13, precisamente que tiene que ver con lo que ella también preguntaba, habla sobre el proceso de la administración de los recursos humanos y viene marcado como integración, organización, retención. ¿Ese proceso tiene que llevar exclusivamente ese orden? No se podría como modificar, por ejemplo, iniciar con qué harán las personas en la organización, lo que es la organización, para poder como valorar la integración o el reclutamiento de personas con base al perfil que estaríamos buscando. Bueno, me brinco a la diapositiva 15. La diapositiva 15 te plantea la idea de que esto es multifuncional. Puede empezar en cualquier lado. O sea, ustedes pueden llegar a una empresa que no tenga ningún tipo de organización de recursos humanos. Y lo primero que tienes que averiguar es qué van a hacer las personas dentro de la empresa. Y entonces la organización será el primer paso antes de pensar la integración. O puede estar una empresa organizada, integrada, pero con mucha retención, con mucha rotación de puestos, mucha gente se va. Entonces a lo mejor vas a empezar en el proceso de retención. Tu problema no es, o sea, por ejemplo, empresas que siempre están solicitando como su carne. Algo sucede que la gente no permanece, ¿no? Okay. Dice Leticia que en el recuadro modelo basado en el flujo de personal no comprende tantos números. Yo no comprendo qué diapositiva es, así que la vamos aquí a buscar. A ver si vamos a buscar una que tenga números, a ver si es la que corresponde. ¿Cuál dijo? ¿Modelo de qué? Modelo basado en el flujo de personal. Yo estoy pensando Creo que van a estar más es por acá abajo. la diapositiva 39, donde
A lo mejor es la que tienen ahorita enfrente, sí la están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Si es esa, Leti, modelo basado en el flujo de personal, los números, ¿qué quieren decir? Tienes actualmente 4 directores, tienes 12 gerentes, tienes 30 jefaturas, 30 jefes y 360 obreros o de operaciones, por llamarles así. Pero resulta que en este mes se te fue un director, se te fueron 2 gerentes, se te fueron 4 jefes y se te fueron 12 obreros. Entonces, el flujo de personal es que de estos obreros, ¿cuántos puedo subir a jefes? En mi análisis que se pone en la diapositiva, solo se puede subir uno, no se pueden subir más. Entonces tengo que contratar externamente a 3 para que me dé el 4. 3 más 1, 4. Luego, se me fueron, decíamos, eh, dos gerentes y jefes solo puedo ascender a uno. Pues aquí ya me estoy quedando con una deficiencia. Tendría que buscar y contratar externamente otro jefe. En el caso de la gerencia, pues la cuestión está empatada, porque tengo la gerencia, se fue uno, pero promoví a un gerente a director. Eso es como funcionan los números. Si tengas dudas con esto, Leti. Y lo que muestra es cómo no se puede subir de operaciones a dirección general, salvo que pasen cosas raras en la empresa, pero ustedes como recursos humanos, para eso son las políticas de recursos humanos. No puedes hacer un salto tan fuerte porque en tus políticas está escrito que va a ser de acuerdo al modelo basado en el flujo de personal. Es decir, se sube de operaciones a jefe, de jefe a gerencia y de gerencia a dirección. No se brincan escalones, por decirlo así. Ok. Dice Leti que no, que ya le quedó perfectamente claro. Muy bien, Leti, gracias por avisarnos. ¿No nos está avisando del WhatsApp? Ajá. Maestro, Sí. yo ahí sí tengo como una duda. En cuestión de subir al personal a un puesto, ¿qué tan viable es hacerlo o contratar gente nueva? ¿O hay alguna forma de nosotros darnos cuenta si es lo más viable subir a alguien de un puesto anterior o contratar? ¿De qué depende? Mira, por ejemplo, podemos ver la diapositiva anterior, la gráfica de reemplazo, donde desde antes de que se dé la necesidad, voy a quitar ese rayo, no me gustó. Desde antes de que se dé la necesidad, tú ya tienes abajo del director 2 candidatos. Uno que está listo para la promoción y otro que está en B, requiere más experiencia, pero su desempeño es muy bueno. Sin embargo, si ves en el esquema, están algunos otros, por ejemplo, aquí en el supervisor, acá en la parte de abajo, tienes C1, que quiere decir que tiene muy buen desempeño, pero no tiene sustituto. Es decir, si es C, es que no va a ascender nunca, ¿no? Si es B, le falta experiencia. Si es C3, habrá que preguntarnos por qué lo tenemos ahí. Es decir, no tiene manera de subir y aparte tienes un desempeño muy pobre. Entonces, ¿tienen que subir todos? No, tienes que hacer este tipo de clasificaciones y cualificaciones para que entonces definas quiénes de las personas que están en el nivel más bajo son quienes pudieran asumir ese puesto y no van a ser todos. En el esquema que nos preguntaba Leti, si se fijan, de operaciones, solo subimos de 4 personas, solo se subió a 1 y las otras 3 se buscaron por fuera. Es importante que no se suba por política, sino se suba basado en méritos y que estos méritos ayuden a tener una mejor forma, ¿no? Y que la gente así lo entienda, es decir, que entienda que muchas veces nuestro ascenso no depende de que
ya tienes 10 años en el puesto más abajo. Pues tienes los 10 años en el puesto más abajo, pues dale gracias a Dios que no has ido más abajo, que ahí te vas a quedar, porque no tienes las condiciones para ir más arriba. Hay algo que en administración le llaman, bueno, un libro muy famoso, que era el principio de eficiencia de Peter, que habla de que todos llegamos a un nivel de eficiencia donde si lo subimos nos volvemos ineficaces. O sea, digamos, yo puedo ser, si ese fuera el caso, y existiera esa realidad, yo puedo ser muy buen maestro, pero eso no me califica ni como coordinador ni como director. Y puede ser que entonces, si no me califica, me puede quedar como muy buen maestro pues toda la vida, que eso no es ni bueno ni malo, que es así. Eh, y algunas veces algunos errores en las empresas suceden en función de eso. De decir, pues es que ya se lo ganó, ha durado aquí tanto tiempo, tal cosa, etcétera. Pero lo subes al otro puesto donde implica trabajar con la gente, tomar decisiones, a veces decisiones incómodas, etcétera, y te das cuenta que no da el ancho para ese tipo de situaciones. Exacto. Entonces, sí depende de tomar criterios, no debe ser una política automática. Ok, me queda claro, maestro. Muy bien, ¿qué más? La diapositiva 33. Ok, sí. Aquí me perdí. Hablamos de mercado de recursos humanos y de mercado de trabajo como si fueran dos diferentes Mercados, conceptos. espacios, sí. O sea, digamos, digamos que el mercado de trabajo, de recursos humanos y mercado de trabajo, pues son los dos entes que se relacionan, ¿no? El mercado de trabajo son las capacidades que hay para contratar gente, los puestos disponibles, por llamarle así. Y el mercado de recursos humanos son los trabajadores disponibles. Esto nunca lo vamos a ver por separado, es un análisis que tienes que hacer todo el tiempo. De manera que, por ejemplo, aquí en Zamora, la demanda de ingenieros a partir de un tecnológico que egresa, no sé, 400 alumnos cada año, el mercado de trabajo van a cambiar sus condiciones, porque hay un exceso de recursos humanos. Okay. Como les comentaba en el video, ahorita, por ejemplo, hay ingenieros que les está yendo muy bien, es a los agrónomos, porque en la zona de acá de Zamora, el campus sufrió una tecnificación, donde los procesos pues, los tienen que llevar ingenieros, esto del túnel, todas esas cosas. Y como no hay escuelas de ingeniería en la región, de ingeniería agrónoma en la región, pues los tienen que traer de fuera, eso implica que entonces se les pague diferente. En cuanto el tecnológico que va a empezar sí. este agosto, la carrera de innovación agrícola y el Cherán lo está empezando a echar a andar, empiece a tener, que va a ser en unos 5 años, generaciones que egresan, seguramente el mercado de recursos humanos pues, va a cambiar, ¿no? Sí, perdón, les interrumpí. Entonces, el mercado de trabajo vendría a ser como la oferta de empleo que plantea en la diapositiva 35 y el mercado de recursos humanos sería la demanda del empleo, ¿o sería al revés? ¿Sí? Exactamente. O sea, el mercado de trabajo está compuesto de la situación de demanda y la situación de oferta. Ok. Si hay una situación de demanda de empleo alta y una situación de oferta baja, los sueldos tienden a subir. Y al revés, los sueldos tienden a bajar. Ok. Muy bien, ¿qué más? Esto es de la diapositiva.
Maestro, la administración de los recursos humanos, Ajá. ¿se refiere a todo el proceso o se refiere en sí nada más a cuando ya las personas están en la empresa y cómo vas a llevar su manejo, digámoslo así, para una buena forma de trabajo? Todo el proceso, desde que los mandamos llamar. Por eso la primera parte del proceso es la integración de los trabajadores. Ok. En la siguiente semana vamos a ver los otros factores que son sueldos y salarios, las cuestiones de evaluación, las cuestiones de este, desarrollo, capacitación, etcétera. Que serían los 3 procesos que nos quedaron pendientes para la semana que entra. Profe, ¿y a qué se deberá? No en general, pero a qué se deberá como que en algunas empresas lo que es el departamento de recursos humanos, obviamente, pues de cajón tendría que haber un psicólogo. ¿Y por qué, a qué se deberá que se basan más con que haya a lo mejor algún auxiliar contable o algo y nada más lo dedican en cuanto a la nómina y a esa misma persona le encargan que haga el reclutamiento? Porque están en esta visión tradicional de los recursos humanos, donde, por eso ahora ya ni siquiera se le llama recursos humanos, ahora hablamos de talento humano. ¿Por qué? Porque antes, al ser una cuestión de recursos, la parte administrativa era la encargada, el contador. Entonces el contador veía cómo pagar nóminas, pero también veía cómo pagar mercancías, cómo hacer las facturas, y entonces el ser humano entraba como un número. Esta es una práctica tradicional, ha sido así, digamos, durante mucho tiempo y muchas empresas lo siguen haciendo así. Sigue siendo así en muchas empresas. No hay un ejercicio propiamente, el contador se convierte como una especie de contratador, jefe, etcétera, pero actualmente el esquema, o digamos, en la teoría el esquema es el que les estoy platicando, donde sueldos y salarios sería una parte del proceso, pero no la parte esencial. Y en muchas empresas, pues sí, seguimos dependiendo del contador, ¿no? Sí. Dice Leticia, ¿qué pasa si, por ejemplo, si un candidato cumple con los requisitos, pero su salud no es del todo buena? No es como discriminación, no, si tienes un buen análisis de puesto y una buena, un buen diseño de puesto, porque sería poner en riesgo a una persona si el puesto le va, bueno, tendríamos que pensar de qué salud hablamos, de qué situación concreta, pero pues digamos que tenemos una persona con artritis reumatoide, por poner una enfermedad, y su trabajo es colocar postes en la calle, y en la calle hay cambios de temperatura, hay lluvias, etcétera, pues no lo puedes poner en riesgo y llevarlo a que se enferme. Entonces, en tu diseño de puesto, pues tiene que estar clara esa situación. En otros sentidos, en algún momento sí puede resultar como discriminación, pero habría que verlo en cada puesto, en cada momento. Y esto pues también es una práctica, o sea, decimos que no es lo que debe ser, pero también vemos como, por ejemplo, pues se cataloga que la mujer no porque luego se embaraza o este tipo de cosas, ¿no? O no contratar las embarazadas, que hasta cierto punto, maestro, puede llegar a ser comprensible, ¿no? Para el gasto que genera para una empresa. Yo entiendo que es discriminación y Ajá. que no es lo correcto. Yo lo sé, que no contrates a una mujer embarazada, pero también si nos ponemos del lado de la empresa en sí, tomándolo en cuenta, por ejemplo, que yo fuera una empresa, que yo tuviera mi negocio, contratar a una persona embarazada genera un gasto por varios tiempos sin que sea productivo y va a Sí, ser a corto plazo. Entonces también está pues esa otra parte. Yo entiendo que sí es discriminación y que no es lo correcto, pero también entiendo la otra parte. sí, porque si lo vemos desde esa parte, tú estás contratando a alguien para que te solucione un problema. Ujú. Resulta que no lo vas a tener 3 meses porque se va a ir a incapacidad cuando
tienes que darle solución a esto. O sea, pensemos, por ejemplo, contratas a alguien por la contingencia. Ok, pero resulta que está embarazada. Por protocolo no la puedes tener en tienda porque está embarazada, por la Secretaría de Salud. Y luego, si se tiene que ir de incapacidad, pues no te ayuda en digamos, situación que estás requiriendo ahorita. Entonces, sí puede sonar como discriminación, pero esa es la parte de recursos humanos, empezar a distinguir la otra parte, los intereses de la empresa, que tenemos que estar claros con eso, pues, porque es muy distinto contratar a alguien que se embarace, posterior a su embarazo, etcétera, a que alguien ya llegue embarazado y ya tiene un tiempo de 3 meses en el cual se va a ausentar. Exacto, es que es muy diferente. Si contratas a una mujer, sabes que está la posibilidad de que quede embarazada en cualquier momento, casada o no casada. ¿Sí? Pero es muy diferente a que ya te saque del problema que tienes a lo mejor en ese momento o de la necesidad que tienes en ese momento por un buen ratito y que después suceda esto y que se vaya esos 3 meses sin problema. Pero el contratarlas embarazadas sí se me hace como más difícil, ¿no? ¿Sí? Porque aparte también, como recursos humanos, tienes que evaluar la motivación de la persona, porque hay personas que se pueden emplear contigo por el hecho del seguro social y ahorrarse el parto, más 3 meses con sueldo, y a lo mejor después del embarazo, de tener el hijo, ni regresa. Eh, entonces tienes que evaluar muy bien las cosas. Sí. O sea, sí sería como discriminación, Leti, pero tendríamos que ver en cada caso, en cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a contratar a alguien para atención al público, pero ves que es hipertenso, tienes que evaluar, o diabético, pues tienes que evaluar la carga de estrés en el lugar donde estás para saber si esta presión que hay no le va a cargar más problemas. O sea, por ejemplo, no sé, una caja popular en algún pueblo que tenga un iceberg, una cosa, digo, un geyser. La gente no comprende a veces por qué no le llegó el envío si su hijo le dijo que sí se lo mandó. Ay, ya, Y la gente ya a me veces no imagino. comprende por qué no se lo dan si él es Juan, aunque no traiga INE ni el número de envío. Ujú. Y tú vas a tener la culpa y te va a maldecir y te va a decir no sé cuántas cosas. Si Te traes un la van a trabajador, rayar, ajá, y entonces literal te la van a rayar, necesitas un literalmente. trabajador que asuma que se la van a rayar 3 veces diarias y que es Ujú. parte de su trabajo. Sí. Y si es hipertenso o diabético, tienes un riesgo. Ujú. Porque aun cuando, por ejemplo, eso, no sé, Fabi y Alicia que atienden gente, no sé los demás, ya saben que aun cuando ya están entrenadas, hay gente que saca de quicio. Ujú. Hay Sí. días que sí te enganchas. Sí. Exacto, hay días que se está más susceptible. Es bien complicado porque sí hay ocasiones en que pega más el maltrato de la gente hacia ti, ¿no? Tú sabes, en ocasiones sabes que es, bueno, eso es cuestión de él y se acabó, ¿no? Se le atiende y ya, pero hay ocasiones que sí es más complicado. Y Mucho. te ríes como por dentro nada más, pues, dices, ay, pobre gente, Sí, ¿no? Pero sí. hay ocasiones en las que sí te enganchas Ujú. Sí. y sí crees que debes de estar, que tiene razón, etcétera. Pues imaginemos si hay un problema de hipertensión, etcétera, tú sabes que la persona va a estar expuesta a esa situación de forma Ujú. continua. Entonces, Así es, contratarla te implica ese riesgo. así es. Que, Maestro, cambiando sí, de tema poquito, de diapositiva. algo que no lo vi, alcancé a darle la verdad una pasada rápida, no sé si está o no está, en la importancia de que Recursos Humanos conozca el reglamento de trabajo o la Ley Federal del Trabajo. No sé qué tanto se tiene que inmiscuir en ella, porque tengo entendido que también pues se encarga de lo que son despidos y todo este tipo de cosas. Sí, por eso en la parte, ¿cuál diapositiva es? Creo que sí lo vi yo en las diapositivas, no estoy viendo en cuál. Las políticas en los recursos humanos. Ajá. Es decir, en la política tiene que cuadrar todo con la ley del trabajo y entonces tú ya no despides a alguien por la situación que hizo, sino esa situación contradice tu política. Por ejemplo,
desde dónde en tu política tiene que estar muy claro cuáles son tus criterios de selección, eh, cómo se debe socializar los trabajos. Por ejemplo, criterios de selección. Hay empresas que no tratan a gente que tenga alguna relación, de manera que cuando de repente se enamoran ahí en el trabajo, que luego pasa mucho, este tipo de empresas les van a escoger quién se va, porque Exacto. nuestra política dice que no hay parejas. No, pero no las pareja antes, claro, por eso se les contrató, pero actualmente son pareja y no pueden estar como pareja. Si está escrito en tu política que está avalada en la, porque digamos, la Ley Federal del Trabajo es un lineamiento general, donde tú lo vas a poner en conductas bien concretas es en tus políticas. Por ejemplo, ahorita hay empresas como Toyota y algunas otras empresas estas acá del sur, donde de dirección hacia arriba, todos los puestos son puestos imagen. Y entonces se te pide cierto comportamiento personal que debes de observar, porque si no lo observas, tú mismo estás atentando la marca. Entonces, por ejemplo, si Toyota significa seguridad, no puedes tener accidentes alcoholizados, de director para arriba. ¿Por qué? Porque como seguridad y tú andas alcoholizado si tú eres la imagen marca. Si es una empresa que lo que vende es estabilidad, pues a lo mejor hasta les exigen a la gente que ni se divorcie. O sea, a ese grado pueden llegar las políticas. ¿Son legales poner ese tipo de políticas, maestro? Porque Sí. de hecho he estado... Porque tú las firmas, pues. Es un acuerdo entre particulares. Porque también he estado checando un grupo, bueno, de licenciados que ayudan a las personas pues a conocer más la ley del trabajo y sobre cuándo te pueden correr, cuándo no, y ese tipo de cosas. Y en realidad, viéndolo desde la ley, la empresa está muy en desventaja, maestro. Bueno, lo he checado así. En realidad es mucho lo que un trabajador puede hacer contra la empresa por muchísimas cosas. O sea, en realidad son muy pocas cosas por las cuales se justifica que una empresa te pueda llegar a correr. Entonces, la legislación en México tiene como esa dificultad. Por ejemplo, y aparte tiene que haber como el fundamento, por ejemplo, en puestos jerárquicos no debe de haber parejas, por ejemplo. O sea, no puedes, el gerente no puede ser esposo de la subgerente, porque entonces el gerente ya no va a poder supervisar a la subgerente, ni al revés, se pierde el equilibrio. Eso lo entiende uno lógicamente. Ahora, el asunto es ponerlo en la ley, porque la ley puede resultar discriminatorio. Que una persona alegue que por el hecho de que su esposo tiene tal puesto, a ella no le están dando tal puesto, ¿no? Exacto, es que por ley puedes alegar muchísimas cosas, aunque estuvieran en sus políticas. Sí. Es lo que yo he checado, que son muy pocas pues las cosas en realidad por las cuales te pueden correr. Es más, tengo entendido que hasta si robas, si no firmas tu renuncia, si robaste en la empresa y ellos no presentan pues algo legal contra ti y no firmas tu renuncia, te tienen que correr y te van a dar más dinero así tú firmas tu renuncia. Sí. O sea, tendría que haber un proceso legal de por medio para poderte correr como tal. Ahí es donde entran las estrategias de recursos humanos, porque debes llegar con el trabajador con la denuncia ante el Ministerio Público y con su despido y decirle qué escoges. Si está asesorado vas a ver que eso no se puede hacer, pero si no está asesorado, pues va a firmar su renuncia y adiós, ¿no? O sea, porque como empresa también tienes Rocío Rosas, para eso existe el seguro que respalda a la empresa con un porcentaje para la incapacidad de las embarazadas. Además, las empresas están creadas para enfrentar este tipo de situaciones. Sí, y estamos hablando que en cada caso pues, tenemos que tener como decisiones muy concretas, ¿no? Los recursos humanos tienen que tener esas habilidades para que las cosas sucedan como tienen que suceder. Por ejemplo, el problema de a veces de correr a las personas en los departamentos de recursos humanos
es que no hay práctica ni de incidencias ni de actas administrativas. Y entonces, por ejemplo, cualquier falta, no vas haciendo el acta administrativa. Y cuando quieres correr a alguien, si no está escrito y firmado, y con testigos, etcétera, pues no existe. Y aún así, que en una ocasión escuché que dicen que las actas administrativas no son, no es verdad que a 3 actas administrativas te corren. No, O sea, es un todo ese tipo. antecedente que tú puedes presentar ante la autoridad Ajá, para pero justificar no. el despido, pero no Ujú. quiere decir que lo despido por 3 actas administrativas. Y aún así no es justificado, profe. No es un despido justificado, aún con todo y las actas. O sea, un despido justificado de verdad casi es que mates a alguien ahí dentro de la empresa o cosas así. Sí debe que ser algo muy grave para que sea justificado como tal. Lo que dice Rocío, es verdad, como dice ella, para eso existe el seguro que te ayuda con los gastos, ¿no? Porque la empresa no da totalmente lo de la embarazada, yo entiendo, pero me refiero a que si contratas a una persona embarazada, vas a tener en un lapso muy corto de tiempo otra vez el mismo problema de falta de ese personal que el que tenías hace poco cuando la contrataste. Es a lo que voy, no tanto la cuestión económica, ¿no? Sino la cuestión de la necesidad de ese puesto. Que sería un poco de que al contratar a una persona que ya viene embarazada, la empresa ya lo está haciendo a sabiendas que es una solución temporal y que otra vez, en un corto tiempo, se va a presentar a lo mismo. El mismo problema. Pero, digamos, si lo podemos hacer un ejemplo concreto, por ejemplo, en tu giro, Fabi, digamos, ahorita la necesitas porque pues, la gente está haciendo fila en la calle, ¿no? Y resulta que está embarazada y Secretaría de Salud te dice, no la puedes emplear. Exacto. Mándala a su casa. Ok, bueno. Pues para cuando vaya a resultar su embarazo, es para ti la temporada fuerte, que es octubre, noviembre, cuando llegan todos los envíos, ¿no? Y tampoco la vas a tener. Exacto, Entonces, todo ¿qué eso. conveniencia te tiene contratarla? Pues ninguna, porque no va a cumplir con lo que necesitas ahorita. Igual, por ejemplo, ahorita perfectamente se puede discriminar. Por ejemplo, hay restaurantes que ahorita pueden buscar gente para entregar pedidos. Pero si eres obeso, hipertenso, diabético, o mayor de edad. Mayor de edad, no te van a contratar. ¿Por qué? Porque Secretaría de Salud te está diciendo no los contrates. El problema es que te lo dice Secretaría de Salud, pero la Ley Federal del Trabajo dice otra cosa. Entonces, es mejor no generar la relación, porque si generas la relación, te obligas a cosas. Y entonces, hacer una buena perfil de puestos te implica decir, no, yo no lo contraté por enfermedad, lo contraté porque ciertas condiciones no se dieron. Es como, por ejemplo, la misma educación. O sea, por ejemplo, puede ser que alguna estudiante de psicología cualquiera tenga un trastorno psicótico con rasgos psicópatas, etcétera, y nos demos cuenta, pero ya está dentro. Por derechos humanos no le puedes hacer nada. Si ya la dejaste entrar, por derechos humanos tiene que terminar su proceso. Porque se puede ir a derechos humanos y decir, me están discriminando por enfermedad. Aunque tú sabes que ese tipo de enfermedades no da para un psicólogo. Exacto. No da, pero aquí sigo. Pero, ya sé que le iba a pasar. Sin palabras. Bueno, si esperabas a Lisa el que dijeran, ay, no, ¿cómo crees? Ya viste ¿Cómo que... crees? No. Ok, algo más porque estamos a 1 minuto 50 de que esto se corte. Eso fue muy rápido. Es que es como que el tema que más me interesa. Ok. Es el área que más me gusta. En el chat no, profe, ya no hay más dudas. No, ya no. Y tampoco en el WhatsApp. Fíjense que este tema está interesante. Tiene otros rubros, por ejemplo, ahorita lo que está pasando o lo que se detuvo, pero estaba pasando con la norma esta de psicosocial, la norma 035, que pues no vamos a alcanzar a abordar acá. Pero tiene otros rubros interesantes toda esta parte de la psicología social actualmente. Igual, les voy a subir ahí unos PowerPoints
y les voy a pasar unos libros en la carpeta sobre el tema para quien quiera pues seguir elaborando. Sí, Sí, muchas gracias. maestro, gracias. Y también les voy a subir al grupo, con el permiso de ustedes, pues algunas invitaciones de unos cursos en línea que estamos haciendo. Sobre todo vamos a hablar sobre la norma 035 y cómo aplicar los cuestionarios estos que se aplicarán, o no sé qué prórroga va a dar la Secretaría del Trabajo, pero originalmente antes de octubre de este año. Ok, muy bien. Bueno, pues mucho gusto, nos vemos. Como siempre, pues ahora sí va a quedar otra vez el video grabado. Y en un ratito, ya que cene y tome mis medicinas, pues ya podemos, lo pueden ver ya ahí en YouTube. Muy bien. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches.